Maravilloso es el Todopoderoso en esta hora. Bendecido en gran manera es el Eterno. Gracias doy a su majestuosidad por el milagro de la vida para todos los que hoy gozamos de esta grande bendición. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo, los que por misericordia del Eterno nos permite recibir sus enseñanzas. En esta hora, acompañando también a la familia Castañeda Buitrago en su dolor por la partida de mi primo Julio César Castañeda, mi más sentido pésame para todos ustedes. En esta hora continuamos con la serie de temas que hemos venido trayendo. Hoy Génesis 3:15, la simiente de la mujer. A la letra dice el texto sagrado así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tema 16, la simiente de la mujer. Hemos venido trayendo de parte del Señor puntos exactos y concretos acerca de muchas de las profundidades que hay en el texto sagrado, en este libro de Génesis, que es el principio de la creación. Y como siempre lo he dicho en las conferencias, si hay luz, lo entenderemos, por lo cual debe haber un despojamiento de cobertura religiosa para poder recibir las palabras reveladas. En el tema pasado tocamos sobre la simiente de la serpiente y cómo esta simiente lleva el nombre. Hoy enfoquémonos un poco en la simiente de la mujer. A través de la historia, la formación que hemos tenido, en que nos enseñaron nuestros padres, nos formaron, tanto en el sentido físico, materialista, como en el sentido espiritual. Hubiéramos querido o no, ahí nacimos. La formación y el nacimiento que nos dieron a través de las palabras. Siempre el enfoque fue directamente tomando la simiente santa, trayendo el enfoque
desde Génesis 3:15 de una vez. Y esto es mucho más profundo, porque de ahí viene el engaño a través de la historia y la formación espiritual en que cada uno nacimos, en una simiente promiscua. Esto de la simiente de la mujer, se está hablando de la simiente directa de la mujer, no de la simiente santa. Teniendo en cuenta que la simiente de la mujer ya venía contaminada, porque el vehículo directo de propagación de la simiente de la serpiente es la mujer, fue la mujer. Por lo cual, ahí no hay ninguna simiente santa. Donde la mujer se convirtió totalmente, genéticamente, en una maldición generacional, en un vehículo de transmisión maligno. No podía estar la simiente santa, que es un caso muy aparte de las guerras desatadas, consecuencia de la maldición, y las sentencias para la serpiente, la mujer y el hombre, como fueron: sobre tu pecho andarás, punto 1, 2, polvo comerás, 3, la enemistad entre mujer y serpiente, la enemistad entre simiente y simiente, 5, las preñeces y los dolores multiplicados en la mujer, y 6, la maldición de la tierra por causa del hombre. Ahí no estaba la simiente santa. Ahí no está la simiente santa. Para mirar muy aparte, siempre desde el principio, en temas profundos, en donde estaba la simiente santa, el árbol de la vida muy aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aún en la terminación de este capítulo 3 de Génesis, como se pusieron parámetros para que no se tomase del árbol de la vida, y cómo el eterno juez los expulsa del huerto del Edén. Todo eso tiene un trasfondo físico y un trasfondo espiritual, en todo un proceso genético y asimismo de interpretación
errónea a través de la historia. Con estos datos vamos a leer unos pasajes. Voy corto en estos puntos y Job 25, Job 25, dice así el texto sagrado. Veinticinco, 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Pregunta en este texto sagrado, tema iniciado por Bildad Subita, pero que en un momento dado estaba dirigiéndose en una realidad viviente desde un principio. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. El Salmo 51, Salmo 51, 5, palabras del salmista David, quien era profeta también, dijo: y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Luego expresa en el verso 6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, la intimidad, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Siempre hemos tomado el Salmo 51 para nuestros evangelismos, para nuestra propagación del instamiento al arrepentimiento al mundo. Pero los salmos proféticos tienen una profundidad escondida, poderosísima y maravillosa. Cuando el salmista expresa estas palabras, él empieza primero implorando misericordia, reconociéndose lo que era actualmente y de qué raíces había venido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
a ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué poderosas palabras proféticas del salmista David, que al expresarlas, no sé si él mismo sabía en profundidad de las raíces que estaba hablando, de aquella simiente de la mujer que profundamente venía desde un principio, fruto de una maldición, muerte y frutos contaminados en lo físico y en lo espiritual, porque fue colportora en transmisión de una simiente maligna, aunque internamente ella estuviese viviendo una guerra y fuese a vivir una guerra para protección de su simiente, para purificación de su simiente, pero que a través de toda la historia costaría mucho fuego de prueba del Eterno, porque fue lo establecido desde un principio. Todo lo que ameritaba la maldición dada por el juez eterno, tanto a la serpiente, a la mujer y al hombre. Job 14:14 dice así el texto sagrado: si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad. Esperaré hasta que venga mi mutación. Y váyase a un diccionario lo que significa mutación. Todo lo que lleva esa palabra, dichas por Job: si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad. Esperaré hasta que venga mi mutación. Alabanzas al Todopoderoso. Por eso las palabras del maestro a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí sí entra en función la simiente santa, que será uno de los temas para culminar este punto de la simiente. Profundo, porque nos lo han mostrado siempre desde el principio. Y esto tiene algo poderosísimo y grande de parte del Todopoderoso. Romanos 5:12. Bueno, leo primero Romanos 8:3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Leyes establecidas desde un principio
Pablo le fue mostrado y dijo que lo que había sido imposible para la ley establecida, solo en Jesucristo, quien es la simiente santa, se podía vencer todo esto. Romanos 5:12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo, y por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Muchos hoy se justifican. Si fueron ellos los del problema, ¿por qué nosotros tenemos que vivir el problema que ellos vivieron? Es que la simiente dualista del maligno se transmitió genéticamente en la sangre. Por eso Juan 1:13 está hablando de 3 nacimientos que provienen de la mujer. El nacimiento de varón, el nacimiento de carne y el nacimiento de sangre. El que sigue el nacimiento del Eterno ya pertenece a la simiente santa. Tener claro esto para cuando entremos a los puntos de la simiente santa. Entonces, luego dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. O sea que la ley no quitó el pecado. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Y cierro este tema con un texto tremendo que los lectores de la Escritura cientos de veces de pronto leyéndolo, como me pasó a mí también, pero que el Señor guarda su profundidad revelada para dársela a quien Él quiere dársela. Y este texto es tremendísimo. Jeremías 31:27. Oído, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Cuando yo leí este texto y tuve luz un poquito en él, me ruboricé. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel. Cuando habla la casa de Israel, está hablando a todo su pueblo desde un principio, por genética. Pero también está hablando al pueblo llamado espiritual. Y la casa de Judá está hablando de todos los descendientes
de la línea de nuestro Señor Jesucristo, hoy día, la iglesia del Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. El Señor arranca lo que no es, Él lo está haciendo, está arrancando lo que no es y está plantando lo que es. Por eso Él lo dijo, que tiene que ver mi palabra con la paja. La palabra del Eterno va acompañada de simiente pura, pero la del hombre va acompañada de basura espiritual que viene en la genética maligna de transmisión desde un principio. Con este texto termino esta enseñanza. Estúdiense todo el capítulo Jeremías 31. ¿Será que como tuve? He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Aún en este tema no estamos viendo la simiente santa. Si el Señor nos permite, en continuidad tomaremos el tema de la simiente santa, pero creo que antes viene algo en qué significa o cuál es la funcionabilidad de la guerra de las dos simientes. Entonces creo que el próximo tema será la enemistad o la guerra entre las dos simientes, si el Señor nos lo permite. Bendiciones del Altísimo para todos. Mi hermana Marjo Vargas, siempre está mi hermana allí también. Moy Jesucristo, mi hermana Nora Benavides también siempre nos acompaña en las conferencias. Eladio Calderón, hermano Héctor Rodríguez también. Estamos orando por todos. Hermano Héctor Rodríguez, creo que tiene un hermanito bastante enfermo, en un estado de convalecencia en cama. Estamos orando, hermano Héctor, en el nombre del Señor. No crean de pronto que estoy solo preocupado en que estas enseñanzas las recibamos todos, sino que todos nosotros tenemos que sentir el dolor de cabeza de todos. Muchos se preocupan solo en el dolor de cabeza personal, pero no en el del otro. Y tenemos que sentir el dolor de cabeza del otro también, porque por ahí se manifiesta el amor del Eterno. Seguiremos orando en poderosas oraciones de victoria, porque las vamos viendo la respuesta poderosa del Eterno para todos los que confiamos en Él y esperamos en Él, aún en medio de la aflicción, la prueba,
la tribulación. No podemos desmayar porque tenemos familia que conquistar para la gloria del Eterno. Dios les guarde, bendiciones y muchas gracias a todos en el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde.